Bueno, buenas noches a todos. Eh, un gusto y gracias por la invitación. Gianmarco, Fidel, muchas gracias por la invitación a compartir con ustedes un poco de lo que conozco. Espero que sea una sesión de coaprender, de que podamos cuestionarnos y preguntarnos y sacar algunas conclusiones y aprendizajes de esta noche, ¿no? Eh, Estuve en un par de las sesiones anteriores también, muy buenas, la de Sebastián y la de Adair, me gustaron mucho, la de Service Design y Gamification. No pude estar en la de Diego, pero genial, muchas gracias por hacer esto. Creo que suma para todo un ecosistema de aprendizaje en este momento de coyuntura, ¿no? Eh, Les voy a hablar hoy día un poco de escalando agilidad en la organización. Fidel me pidió que les contara un poco de eso. Perdón, se me desconectó eh, varias de esas cosas en Interco Retail. Eh, un poco de mí rápidamente para no ir tanto al tema. Soy ingeniero informático, tengo un MBA en Argentina, me encanta viajar, como ven en las fotos, es uno de mis hobbies. Tuve la suerte de llevarme a mis hijitos de viaje largo, varias ciudades, pisamos Nueva York, pues esa foto. Entonces, eh, y para cerrar de lo mío, he estudiado mucho, me gusta estudiar en varios sitios y he trabajado en varios sectores, consumo masivo, en Alcor, en automotriz, en Toyota. Me encanta el mundo automotriz, siempre lo digo, me encanta ese mundo. Y ahora estoy en Interco Retail, en todo el mundo retail, todo el mundo apasionante, y que bueno, que ahora está con bastantes cambios a raíz de todo esto que estamos viviendo, ¿no? Como les decía hace un rato, un poco de apertura, atención, concentración, aprendizaje mutuo y siempre cuestionar para comenzar. Dividí la agenda en 5 grandes puntos, primero para entrar en contexto de algunas cosas, de aquellos que están entrando en este mundo, para entrar en contexto. Luego quería hablar de desaprender. Siempre que hablo de agilidad, hablo de desaprender antes de hablar de agilidad, porque no es tan sencillo, creo, hablar de agilidad si no te quitas algunos conceptos que tienes prehechos en la cabeza. Entonces, de eso luego, por dónde comenzamos en agilidad y luego reflexiones finales. Vamos hoy estamos en un mundo que está cambiando, ¿no? Nuevos modelos de negocio, el COVID y todo esto que vivimos ha acelerado muchas cosas, ha cambiado el rumbo 90 o 180 grados de otras. Ahí vemos a Airbnb como un ejemplo, ese dispositivo lo uso hace un tiempo. Airbnb está cambiado completamente. Entonces nos cuestionamos mucho el status quo. Todo lo que venía sucediendo en el mundo, seguro todas estas estadísticas de cosas digitales que vivíamos antes han ido transformándose, y porque hoy el estar en casa han hecho que se incrementen algunos números, han hecho que algunas empresas cambien, que el contenido vaya variando. Entonces, estamos en un mundo súper cambiante y con muchas de las compañías en este mundo digital. Vivimos en este mundo que también está muy enfocado en un cliente que cada día es más digital, que cada día tiene más poder porque hay mucha más competencia y además es menos fiel. Tú le fallas, yo vivo en el mundo retail, si ustedes han comprado algo y no se los hemos entregado a tiempo o cuando le hemos prometido, seguramente deben estar disgustados porque hemos vivido una vorágine de cantidad de pedidos que se han ido a más de 100 o 200 pedidos diarios a 3.000 pedidos diarios y que no hemos sido capaces de poder distribuir como hubiéramos querido, ¿no? Hay que reconocer eso. Entonces, tenemos clientes que probablemente sean menos fieles hoy, y que vamos a tratar de recuperarlos, obviamente, pero pasa en todas las industrias. Y tenemos una competencia invisible y líquida que puede aparecer en cualquier momento una startup, una fintech, y puede pelear el status quo de cualquier empresa grande. Entonces, vivimos en un mundo, y la tecnología, que cada vez es más barata, más democratizada, y que recuerden que es un medio, que no es el fin, y que puede ayudarnos a hacer todo este cambio, ¿no? Entonces, tenemos nuevos modelos de negocio, clientes, competencia y tecnología, que además se suma, y esto se sumé recién, el COVID, que está haciendo cambiar todo esto, ¿no? Bueno, y este cambio es una revolución, ¿no? Que ahora llamamos transformación digital, que no es más que una de las revoluciones que hemos vivido desde hace varias decenas, varios cientos de años, progresivamente en el tiempo, y que estamos en una cuarta revolución con cambios desde hace ya un tiempo, enfocado en nuestras industrias y cómo estamos reinventando nuestros modelos de negocio. Creo que
no es necesario entrar en detalle de todos estos cambios. Ustedes conocen mucho, hemos estudiado mucho de esto, hemos leído mucho. Y que estamos en el cuarto y enfocarnos ahí. Y que hoy, y lo pongo como meme y lo he leído en decenas de sitios, creo que el mayor acelerador de esta transformación digital que estamos viviendo, obviamente, ha sido el coronavirus. Leí hace poco una frase de Satya Nadella, el director de Microsoft, donde decía que Microsoft ha hecho en 2 meses lo que debería haber hecho en 2 años de transformación digital, ¿no? Ha acelerado muchísimo porque, y eso le pasa a todos en muchos modelos de negocio, muchos contextos en diferentes lugares. Pero, ¿qué es transformación digital? La transformación digital tiene, si ustedes googlean, van a encontrar decenas de slides y conceptos. Me gusta y me quedo con esta de acá, que dice que es el proceso por el cual las organizaciones o empresas reorganizan sus métodos de trabajo y estrategias o nuevos modelos de negocio para obtener beneficios, ¿no? Gracias a la digitalización de estos, implementando dinámicas de estas nuevas tecnologías, creando nuevos modelos de negocio. Recuerden que es una de las decenas de conceptos que encuentran en muchos lados, no existe uno único, y que yo creo que principalmente, y he leído mucho de esto, se apalanca en 3 grandes pilares, que son el negocio, los negocios que están cambiando, la tecnología que ayuda a esta transformación, y la cultura, porque el cambio, obviamente, para hacer esto, es cultural principalmente, y la agilidad tiene mucho de la cultura, en realidad es el pilar principal, el cambio cultural de lo que hacemos. Entonces, transformarse, si hablamos de que es una transformación digital, transformarse es a aceptar que estamos en riesgo, a pesar que podemos estar bien con el status quo, tenemos que seguir siempre reinventándonos, lo que nos hizo exitosos probablemente hoy ya no sirve. Ser digital, recuerden, es un medio, no es el fin, y hay conceptos que tenemos que entender todos, no importa dónde estemos, en el negocio, en el rubro, en la empresa que estemos, que tenemos que comenzar a tener un lenguaje común, que muchos seguros de ustedes ya lo tienen y que otros están en camino a tenerlo, ¿no? Los lenguajes desde modelos de innovación, temas de Lean Startup, Scrum, Business Agility, que vamos a ver un poquito de eso hoy, blockchain, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa transformación es mejor hablar de una transformación en vez de hablar solo de una plataforma digital, de una transformación, y principalmente, como le digo, es cultural. Recuerden que la cultura también existen miles de definiciones. A mí me gusta mucho esta de Brian Chesky, quien ha leído un poquito de él, es uno de los cofundadores de Airbnb, que decía que la cultura es simplemente una forma compartida de hacer algo con pasión. Y obviamente hacer en forma compartida está también englobar las organizaciones que hacemos las cosas cuando entramos a una empresa y tenemos una cultura compartida del grupo de personas que estamos dentro de esa organización. Hasta acá, espero que vaya bien. Si no, por favor, consúltenme o interrúmpanme. Una parte de la transformación, esta transformación digital, es una transformación ágil. Recuerden que es una parte de todo este cambio cultural, de negocios, de digitalización, es la parte de transformación ágil. Y para entender qué es agilidad, entonces quiero entrar a ver, a hablar de un concepto que la verdad que cuando yo doy charlas de esto dentro de la organización, hago varias dinámicas. Voy a hacer una pequeña hoy para que entendamos, ¿no? Que tenemos que entender que desaprender. Aprendimos muchas cosas dentro de nuestra vida, tanto escolar, en la universidad, en nuestra vida ¿Qué es eso? laboral. Hola, creo que alguien tiene el micrófono abierto. Perdón, ok. Entonces, aprender, desaprender y reaprender. ¿Qué significa esto? Aprendimos cosas que las damos ya por sentadas en nuestra vida, ¿no? Que para cambiar la forma de hacerlas, tenemos que desaprenderlas primero. Quitarnos ese algoritmo en la cabeza que está seteado de hacer algo para poder hacerlo de una forma diferente. ¿Qué cosa quiero decir con esto? ¿Qué pasa si yo les pido a cualquiera de ustedes que está presente que lea este texto, cómo están todas estas palabras relacionadas a los colores? Todos están en desorden. Les puedo asegurar que más de la mitad de ustedes no termina de leer la frase sin confundirse entre el match, eh, entre el match de la palabra y el color que lo tiene uno asociado desde niño en la mente. Es muy complejo leerlo porque vemos el azul y queremos decir azul cuando leemos rojo,
leemos el amarillo y dice verde, entonces comenzamos a hacer esa asociación que nos confunde porque tenemos algoritmos preestablecidos en la cabeza. Llévense esa práctica, traten de hacerlo ustedes en casa leyéndolo sin parar y les aseguro que en algún punto se van a confundir. Seguramente alguno podrá, la mayoría estoy seguro que se va a confundir porque estos algoritmos están muy seteados en la cabeza. Entonces quería hacer una dinámica que es muy sencilla y podemos hacerla sentados de donde estamos, frente a la laptop, al iPad, a la tablet o donde estén. Quiero que crucen los brazos. Crucen los brazos, tal cual lo estoy cruzando yo. Es algo, una práctica muy sencilla, ¿no? Que podemos hacer todos y lo hacemos seguramente a diario. Pero ahora quiero que los crucen al revés. Al revés. Y Gianmarco, ojalá se pueda que alguien abra el micrófono y me diga cómo se siente cruzando los brazos al revés. Claro, voy a abrir el micrófono. O si A quieres ver, tú, si tú lo intentaste, tú me dices, ¿qué no, sientes? no, vamos a darle la participación ¿No? a ver, voy a elegir a alguien, a Edgar por Uruguay, estamos abriendo el micrófono. Edgar, por favor. Hola, ¿cómo estás? Y a ¿Qué tal, Dani Edgar? Nakama, Nakandari, perdón Dani, a los dos. Les estoy Dale. abriendo el Hola, hola. micrófono. A ver, Hola, Edgar Edgar, Uruguay. ¿Qué ¿qué tal? tal? ¿Cómo Dime. estás? ¿Qué sentiste al cruzar los brazos al revés, al tenerlos primero así y luego al revés? ¿Te Bueno, fue siempre hay sencillo? una resistencia a hacer ese cambio, ¿no? Te cuesta un poco. ¿Y tú crees que debería sentir tu cuerpo esa resistencia, esa incomodidad? Todo cambio siempre tiene una parte de resistencia, pero todo es cuestión de práctica y reaprender, como bien dices tú. Sí, correcto, pero en teoría nuestro cuerpo es simétricamente perfecto, el lado izquierdo y el derecho, ¿no? De tal forma que no importa cómo los crucemos, deberíamos sentirnos igual. Pero no nos Comodidad, sentimos igual. Incomodidad, exactamente. correcto. ¿Pero la incomodidad es física o es mental? Mental, Mental, práctica. completamente mental. Correcto. Entonces, ¿por qué? Porque, gracias, Gianmarco, gracias, Edgar. Alberto, Yo ahí creo que tenemos A tenemos ver, también a Dani a ver, que, Dani, ¿Qué yo tal? conozco a Dani. Dani, Sí, qué, de qué hecho sientes, Dani? de hecho que se siente incómodo, se siente diferente, te genera una sensación digamos, no estar confortable, ¿no? Correcto, Dani, o sea, sí. ¿Y tú piensas igual que Edgar, que es mental o es físico? Que tu cuerpo es diferente, es asimétrico, ¿no? No, no, yo pienso que sí, que es mental y se traslada al plano físico, ¿no? Porque ya lo tienes en la mente como que, ya lo tienes como una costumbre, una sensación diferente que tu mente te lo dice. Correcto, y la pura verdad es que es mental. Gracias, Dani, gracias, Listo. Edgar y Marco. Yo creo que definitivamente coincidimos todos en que es mental, porque nuestro cuerpo desde niños se acostumbraba a mover los brazos de una forma y hacerlo de otra, pues nos saca de ese equilibrio que tenemos y esa costumbre ya predeterminada en nuestra forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces, entonces aprender es esa capacidad de adaptarse y asumir riesgos. Quizá que hacer los brazos diferentes no es un riesgo, pero sí es adaptarse a algo que nos va a costar tiempo. Hasta que nos sintamos igual de cómodos, seguramente nos tomará varios días o varias semanas en sentirnos nuevamente cómodos cruzando los brazos de otra forma o haciendo algo de otra forma. Y conforme más adultos seamos, obviamente somos menos plásticos a poder, nuestro cerebro es menos plástico como el que sí lo son los niños, en poder sacar esas cosas de forma más sencilla, ¿no? Vamos a hablar entonces, después de esto, de qué es agilidad. La agilidad, antes de todo, ¿aplica para todo? ¿La agilidad creen que aplica para todo? Definitivamente, yo soy seguro que algunos dirán que sí, algunos dirán que no. Yo creo que no. La agilidad no aplica para todo y eso hay que tenerlo preestablecido. No todo lo que hacíamos o hacemos podemos transformarlo y hacerlo ágil. Hay cosas que no vale la pena hacerlas y una buena forma de entenderlo es usando el marco Cinefin, ¿no? El marco Cinefin te habla de cinco en realidad, dominios donde básicamente los resumo. Esto es mucho más largo explicarlo en realidad, pero es importante que se lo lleven porque pueden leerlo. Hay mucha documentación en internet donde el dominio simple son mejores prácticas que todos conocemos, que hacemos rutinariamente, que podemos hacer, que hacemos en el trabajo, en la vida,
y que no necesitan ninguna expertise ni nada, complicado o complejo que necesite un conocimiento previo o preestablecido. Yo creo que algo repetitivo en el tiempo y que podemos hacer siempre. Luego el complicado, ¿no? Son buenas prácticas, como por ejemplo construir un centro comercial, un edificio, es el ejemplo más sencillo que siempre pongo. Para hacer un edificio, yo les pregunto a cualquiera que conoce de proyectos, me va a decir, ah, sí, hacer un edificio puede ser que el plano, el terreno, aplanarlo, los cimientos, la construcción, acabados, ya, listo, tenemos todos esos pasos, pero luego si les digo, si no tienen la expertise de ser un ingeniero civil o un ingeniero o un arquitecto o cualquier especialidad relacionada a esa, no va a poder llevar un proyecto de esos, por más que tengan en la cabeza los pasos a seguir, porque necesitamos un conocimiento experto ya enfocado en esto, ¿no? Entonces, el dominio complicado va un poco con conocimiento de gente que tiene ya un área muy dominada en un tema muy específico. Y luego el dominio complejo, que es donde aplica la agilidad, como ven en la diapositiva, ¿no? El complejo es con prácticas emergentes, hay mucha incertidumbre, es un tema de experimentar, la agilidad avanzas, paso, puede ser que retrocedas uno, luego avances dos, retrocedas otro. No hay una certeza porque no es una línea constante de seguimiento, de seguir 5, 6, 7 pasos, sino va un poco en un ámbito de incertidumbre, ¿no? Y el último, personalmente, en un ámbito caótico donde ya hay, es imprevisible lo que va a pasar a un nivel demasiado alto y creo que algunas cosas en agilidad no caben ahí, pues mucho más, obviamente, en el dominio complejo. Y nuevamente, la agilidad aplica para todo. La agilidad, obviamente, en entornos VUCA, que son volátiles, de incertidumbre, complejos y ambiguos, son donde aplica mucho más todo lo que podemos hacer en nuestra organización acerca de la agilidad. Obviamente esto, insisto, lo dejo como concepto, léanlo, es muy interesante entender esto. Hay mucha también documentación, pero importante entender que la volatilidad, la incertidumbre, esa ambigüedad es importante que siempre esté dentro de una práctica ágil. Pero la agilidad, entonces, ya hablábamos que cambiar, el desaprender, es parte de lo que tenemos que hacer. La agilidad es un cambio de mindset, principalmente, o es un cambio con prácticas, herramientas. Yo creo que este ejemplo, Dial Onion, este gráfico explica muy claramente dónde parte y dónde está el mayor cambio más fuerte acerca de la agilidad, ¿no? El cambio poderoso, pero menos tangible o intangible, está en el mindset que tenemos que tener al momento de cambiar y hacer las cosas diferentes. En una persona, que luego escala una organización, pero el mindset es lo que tiene que cambiar. Obviamente es intangible, como decía, pero es el cambio más fuerte que se tiene que hacer, o que el resultado es mucho más de mayor impacto, ¿no? Y obviamente vas bajando esta cebolla en las diferentes capas, y luego tienes los valores, principios, prácticas, que vas bajando y eso se convierte, obviamente, cosas importantes, pero son menos poderosas, de menos impacto, y sí, obviamente son más visibles, porque ya luego entramos a los marcos ágiles, a marcos ágiles como Scrum, a usar Kanban, a usar herramientas relacionadas a la agilidad. Entonces, que visiblemente las podemos ver, los famosos tableros, pero que tienen un impacto menor dentro de los cambios dentro de una organización a nivel ágil, ¿no? Ahí también pongo las fuentes normalmente de donde saco mucho de los gráficos, ahí se las dejo, ahí hay mucha información muy interesante de esto, pero yo creo que este gráfico resume muy bien lo que podemos entender de dónde está el cambio de la agilidad. Y la agilidad, ¿y por qué cambiar? ¿Por qué hacer ese cambio, no? Ya hablamos un poco que estamos en competencia, que con muchas empresas, que tenemos que estar siempre sacando nuevos negocios, ser más competitivos, ¿no? Y me gusta mucho esta página donde saca un reporte del estado de agilidad a nivel global, porque es un estudio a nivel global de muchas empresas en todos los continentes, de hecho también Latinoamérica, aunque en estadísticas y cuando lo bajen seguramente verán que Latinoamérica es probablemente donde menos se estudia, pero también tiene muchas empresas que se estudian acá, y saca como estadística general a nivel global
Las razones por que se adoptan en las organizaciones la agilidad. ¿Por qué una organización dice, oye, voy a comenzar a adoptar la agilidad? Y el mayor porcentaje de ellas cree que es porque va a acelerar la entrega de software, ¿no? De la entrega de software. Ese 71% de empresas encuestadas a nivel mundial creen eso. Luego, un 63% también responde que es porque quiere mejorar esa facilidad de manejar o repriorizar sus cambios, ¿no? Cambiar esas prioridades constantemente y cree que la agilidad le va a dar chance a eso y no estar esperando mucho tiempo para hacer cualquier cambio de prioridades si fuera el caso. En menor proporción, pero también importante, incrementar la productividad, mejorar el alineamiento entre TI y el negocio. Miren qué importante. El alineamiento entre TI y el negocio, que es súper importante y que muchas veces está roto en muchas organizaciones, piensan que la agilidad va a sumar mucho a eso, ¿no? Y esas son las razones porque las empresas adoptan la agilidad. Luego, ¿qué beneficios después de haber adoptado la agilidad encuentran? Vemos que sí, realmente se cumple esa habilidad para mejorar o repriorizar los cambios o las prioridades, sí realmente se cumple cuando adoptan agilidad. Aparece un nuevo punto que es, tienen visibilidad de lo que hacen, la agilidad está muy relacionada a la visibilidad de los proyectos. Se da el tema entre alineamiento del negocio y TI, comienzan a ser uno solo, ese alineamiento se comienza a dar y obviamente consiguen mejor entrega en el time to market, ¿no? Mejor entrega en el time to market de las cosas que hacen. Y la quinta también me gusta mencionarla, que es moral de equipo. Muchas veces los equipos trabajan, están muy agotados, pero la agilidad, miren cómo aparece el tema de moral de equipo, porque es muy importante la moral de los equipos dentro de las organizaciones y los equipos o células o squads, como le llamen, ágiles. ¿Y qué desafíos se encuentran? Porque si adoptas y encuentras resultados, también tienen que haber encontrado desafíos, ¿no? ¿Qué desafíos se encuentran al adoptar o escalar la agilidad en la organización? Estas empresas encuentran, y es muy interesante, que la resistencia al cambio, ¿no? La resistencia al cambio de la organización es el punto más resaltante acá, ¿no? Y como segundo, que también es muy importante, miren, cómo no hay la suficiente participación del liderazgo, o sea, de los directivos, de los CEOs, de los directores de la empresa, no encuentran la suficiente, entonces es un impedimento para seguir escalando la agilidad de la organización y encuentran eso como un desafío importante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero? Esa resistencia al cambio está asociada ¿a qué? A la cultura, porque si te resistes al cambio es porque como organización tu cultura está muy dura, muy reacia a hacer ese cambio y nos cuesta, y es natural, lo hemos visto que hay que desaprender para volver a aprender, por ende hay mucho obviamente, de resistencia al cambio con la cultura que tenemos en las organizaciones hoy, y eso pasa en casi todas, por no decir todas. Principalmente, ¿qué áreas adoptan la agilidad? Se comen el porcentaje muy alto, el área de desarrollo de software y TI son quienes adoptan la agilidad, luego operaciones, marketing y HR, porque la agilidad va más allá de solamente el desarrollo de software, va mucho más allá del tema de IT, que estamos metidos muchos, seguros que están hoy en la presentación, va mucho más allá. De hecho, estuve en una charla hace poco de Agile Marketing, muy interesante, de cómo están haciendo cosas en marketing usando buenas prácticas ágiles. Entonces, yo creo que de hecho aplica todo. No es tan sencillo que lo adopten, a veces es un poco más difícil, pero aplica para todo. Y una diferencia entre los proyectos que se hacen en Ágil y se hacen en Waterfall, ¿no? Ahí es una estadística, yo diría, un poco ya antigua, de 2017, ¿no? Pero vean cómo en ese rango de años, cómo los proyectos ágiles han tenido mayor suceso, mayor éxito, comparándolos con los proyectos Waterfall que conocemos todos, basados en la metodología tradicional, PMBOK, etcétera, ¿no? Y que un menor porcentaje también de proyectos ágiles ha fallado, comparado con los proyectos en Waterfall. Entonces, la agilidad, con todas estas cosas, oye, ¿vale la pena meternos en la agilidad en las empresas o no vale la pena? ¿No? Seguro al final vamos a sacar nuestras propias conclusiones,
Y mientras tanto, con todo lo conversado, podemos decir que, ¿qué es agilidad? Y lo mismo, así tal cual, la definición de qué es transformación digital, existen decenas de definiciones de qué es agilidad, ¿no? Y me gusta ponerlos en inglés porque creo que mantienen la esencia, ¿no? La agilidad es el arte de hacer, ¿no? Cuando tú no conoces todo lo que tú necesitas hacer. Es decir, hay incertidumbre, ¿no? Es el arte de tener o hacer algo en un camino hacia adelante donde hay mucha folla nebulosa y hay mucho cuestionamiento, ¿no? Es decir, mucha incertidumbre. Y abajo también Steve Denning, que me han recomendado un libro de él sobre el arte, desde el de hecho of Agile. Él dice, esto no se trata de hacerlo en menor tiempo, ¿no? La agilidad es trabajar inteligentemente de mejor forma y de forma más intensa o más fuerte, ¿no? Es generar mayor valor, ¿no? Con menos trabajo. Y la palabra valor comienza a aparecer, por eso me gusta esta definición. La palabra valor y la agilidad están relacionadas directamente. Entonces, ¿qué es una organización ágil? Ya sabemos que es más o menos qué es agilidad. ¿Qué es una organización ágil? Una organización ágil, y hay también varios conceptos. Yo creo que este gráfico me gustó mucho. Leí este informe de Kairos. Es una empresa relacionada a temas ágiles. De hecho, está aquí en Lima también. Es buena. Ha trabajado con varias empresas de Intercore y he escuchado que es muy buena. Yo no he tenido la oportunidad todavía de trabajar directamente con ellos, pero tienen un informe muy interesante en su web que habla de todos los conceptos relacionados a una organización ágil y los resume aquí en este gráfico, donde yo rescato para hacer, déjenme que pongo el puntero láser aquí, yo rescato mucho centrada en el cliente. Principalmente una organización que tiene que estar centrada en el cliente, escucharlo, saber qué necesita, qué quiere y cómo le genero valor a mi cliente, ¿no? Hay una colaboración multifuncional, hay una responsabilidad del equipo, no de las personas ni de las áreas. Luego hay transparencia, muy importante. Es una organización plana y con un nuevo modelo de liderazgo. Ya no está la organización tradicional con los modelos de liderazgo antiguos, con jefes, sino un modelo de liderazgo basado completamente en el ejemplo, ¿no? Con nuevos objetivos establecidos, empoderada, ¿no? Y con herramientas de colaboración y obviamente también acepta que puede fallar, pero falla rápido para poder aprender rápido, ¿no? Todos estos conceptos están relacionados como entorno completo a una organización ágil. Y entonces, ¿qué diferencias podemos encontrar entre organizaciones ágiles y tradicionales? La ágil siempre tiene foco en generar valor. Lo veíamos cuando veíamos esta definición de agilidad, que es generar valor con menos trabajo. Generar valor al usuario porque tiene foco en el usuario y generar valor para él. En vez de solamente pensar en reducir costos, como piensan muchas organizaciones hoy que tienen un chip o un mindset tradicional. Luego, organización en equipos. Son equipos multidisciplinarios, autoorganizados. Qué difícil tener equipos autoorganizados. De hecho, estamos con todos los squads que tenemos con varios Scrum Master en conversaciones de cómo mejoramos esto dentro de nuestro ecosistema, porque cuesta ser autoorganizados, ¿no? No es tan sencillo, no es que un día al otro te conviertes entre un equipo de 8, 9, 10 personas y ya sabemos qué hacer todos. No, vamos, es un camino que hay que recorrer y evolucionar, ¿no? En vez de antes pensar en áreas especializadas y dirigidas como antiguamente había, o silos, como antiguamente no, como hoy hay en muchas organizaciones, silos aislados uno de otro, ¿no? Una optimización global, es decir, pensando en el todo, en la empresa, antes de pensar solamente en un área específica, una gerencia, etcétera, ¿no? Mides principalmente, ¿no? Resultados, el outcome. O sea, es diferente decir el outcome que el output. El output es la medición de resultados, que lo que está sacando, qué tan eficiente, qué tanto valor genera, qué tan productivo es para la persona que lo va a recibir, en vez de output, que sacas muchas cosas, pero probablemente muchas de ellas que no generan valor, no sirven o no tienen el impacto que tú esperas o que tu cliente espera, ¿no? Luego, en estas diferencias entre organizaciones ágiles y tradicionales,
también está el esquema de motivación. Muchas veces antes estábamos motivados, o muchos están motivados por una motivación intrínseca relacionada a remuneraciones, a bonos. Hoy impulsamos mucho que sea una motivación extrínseca, es decir, un objetivo trazado dentro de un ecosistema, de una empresa, como un conjunto de un todo, ¿no? ¿Qué tipo de influencia, ¿no? Un liderazgo situacional o una organización plana. Mientras más plana, antes era muy jerárquica, de hecho hoy seguimos siendo muy jerárquicos, que el jefe, el subgerente, el gerente y el director, etcétera. Entonces seguimos teniendo muchas estructuras de esas y que cada vez debemos hacerla más plana para ser más ágiles. Toma de decisiones descentralizada, no depende de que una persona te escuche después varios días para tomar una decisión, sino hay personas que pueden tomar descentralizadamente decisiones según su responsabilidad dentro de la organización. Y mientras menos reglas y mayor confianza haya, mejor funcionan esos equipos autoorganizados, esas organizaciones ágiles, en vez de tener tantas reglas y tanta burocracia o política organizacional dentro de las organizaciones, ¿no? Entonces, como ven, las organizaciones tradicionales trabajan así, jerárquicamente, con un reporte de abajo hacia arriba, en silos, ¿no? Con reglas, con un empowerment bajo y principalmente focalizado todo con una pirámide, ¿no? Donde la estrategia cae de arriba hacia abajo, las decisiones, las reglas. En cambio, esto es lo que estamos apuntando cada vez más organizaciones a tener equipos ágiles que están colaborando unos con otros, que cooperan, que colaboran, que piensan en un objetivo común, que se forman tribus, se forman trenes, como quieran llamarle. En la agilidad puedes escalar usando tribus, usando trenes. Más allá de qué uses para escalar, lo importante es la colaboración, la sinergia que se genere en estos equipos, ¿no? Que ven el valor ven el valor completamente de inicio a fin dentro de lo que van a entregar al negocio, ¿no? Perdón, al cliente en el valor que generan estos. Y luego de esto hasta acá, espero que hayan entendido un poco qué es agilidad, qué es una organización ágil, porque no solamente es, oye, creemos un squad, creemos dos y ya somos ágiles, no. ¿No? Eso, creemos una célula ágil o hagamos Scrum en este equipo aislado, no, eso es un inicio, pero eso no es todo, es cambiar completamente y creo que muchas estamos en camino, otras están partiendo, depende del tiempo que ya tengan metidos, no es tan sencillo, mientras más grande probablemente más complejo, pero yo creo que muchos estamos yendo hacia eso porque creemos que va a generar valor, creemos que va a ser disruptivo y va a acelerar muchas cosas y además vamos a dar valor a nuestros clientes en menor tiempo. ¿Por dónde comenzamos? Existen... ¿Cómo implementamos Ágil? ¿Dónde partimos? Oye, hacemos Scrum, usamos Kanban, ¿qué son sprints? ¿Qué es nuestra perspectiva? La agilidad es correcta. Oye, hay que armar backlogs. Hay decenas de conceptos, ¿no? De agilidad. Recuerden que ser ágil no es lo mismo que hacer ágil, y ahora lo vamos a ver, ¿no? El ser ágil va más allá de solamente hacer. Recuerden que el ser ágil está más en el mindset, en los principios, en los valores, que el hacer, que son más herramientas y los marcos que conocemos, ¿no? Entonces existen muchas marcos, existen muchas formas de partir, existen decenas, podemos aprender Scrum, somos Kanban Practitioner, comenzamos a entender qué es Lean Startup dentro de las organizaciones, a resolver problemas usando Design Thinking, a escalar luego que tenemos algunos squads y comenzar a llevarlo a Safe, comenzar a llevarlo usando LESS, usando Scrum Scale. Existen muchas formas. Y recuerden, como les decía hace un rato, que existen el hacer ágil y el ser ágil son cosas diferentes, ¿no? La parte de hacer, obviamente, es importante, menos impactante, muy visible, ¿no? Y está compuesta de los marcos y acciones que podemos hacer. Y la parte más emocional, más del mindset, es la parte del ser ágil que está basada, como les decía, en los principios y valores. Y en el manifiesto ágil, que lo voy a contar en un rato,
que eso debe ser como parte de los mandamientos de cualquier empresa ágil. Existen también varias formas de adoptar la agilidad. No existe una única receta porque no somos iguales. Donde estoy yo, Intercorp, no es igual a un banco, no es lo mismo de un consumo masivo, no es lo mismo de una 3PL, no es lo mismo de una, no sé, de cualquier empresa de hotelería, de restaurante. Hay diversas formas de adoptar la agilidad. Les recomiendo un par de lecturas de McKinsey. Ahí McKinsey habla mucho de esto, de cómo adoptar la agilidad, interesante de cómo adoptar la agilidad en 12 pasos. Esto resume un poco, ¿no? ¿Me siguen? Me salió conexión inestable. Creo que ya volvió. Y todo está bien, sí. Sí. Esto resume un poco los pasos que creo que podemos seguir, ¿no? Ver primero dónde estamos parados. Oye, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos parados? ¿Qué cosa queremos? Comenzar a analizar interna y externamente ¿no? ¿Cómo está mi organización? ¿En qué punto está? ¿No? Obviamente con alguien que tenga experiencia en el mundo ágil, pero ver dónde estamos parados para ver qué ruta o cómo seguimos adelante, ¿no? Luego establecer una estrategia, ¿no? Y entrenar a la gente. Estrategia y entrenarla, porque no es que ya comenzamos a hacer ágiles de un día a otro y no hay entrenamiento. Hay que entender marcos ágiles, hay que hablar de agilidad, hay que entrenar a la gente, al talento, para que también comience a navegar en este mundo, ¿no? Establecer un plan, una ruta, un roadmap, más que un plan es un roadmap, ¿no? Para liderar esta transformación, ¿no? Luego, ejecutarlo, obviamente, ejecutar el roadmap y recalcular, es decir, medir, aprender y mejorar. Esto no es un plan de 5 fases y que hay que seguirlas a rajatabla, sino mides, ¿no? Aprendes si es que te equivocaste, recalculas, mejoras, y es un círculo virtuoso que no tiene fin porque siempre estás en constante crecimiento y mejora continua, ¿no? El objetivo real de una organización cuando adopta ágil debe ser generar valor de forma permanente, ¿no? De forma incremental y que sea escalable para que puedan crecer y expandirse en toda la organización. Ojo, insisto que esto es una forma, existen varias formas de poder adoptar la agilidad. Esas lecturas googlean y van a encontrar buena información de esas lecturas en internet, muy interesante, ¿no? La página de McKinsey tiene mucha información muy interesante siempre. Hay tips para ir abordando este cambio dentro de una organización. Tips como, oye, tienes que tener un buen sponsor, ¿no? Un buen sponsor de alta gerencia, obviamente principalmente el CEO, es esencial, ¿no? Si no, obviamente se va a quedar en cierto punto y no va a seguir escalando porque no tiene el sponsorship de alguien que realmente puede generar e impulsar el cambio. La estrategia clara, como les decía, existen varias. Hay una que comienza bottom-up, otra top-down, es decir, bottom-up desde abajo, crear algunos células enfocadas a algunos productos digitales y que el impacto sea fuerte y se vea en la organización, se contagie. El top-down que viene de la estrategia de arriba, de la alta gerencia, de los directores, y baja, o un Big Bang que va cruzada ambas cosas para tratar de generar mayor impacto. No existe una única receta, son varias formas como estamos haciéndola. Ahora les voy a contar cómo estamos adoptando nosotros un poquito de eso, ¿no? Marcarse el ritmo, ¿no? Entonces no todos podemos adoptar, no todos podemos ir al mismo ritmo, no todas las empresas son iguales, insisto. Pensar en entregar valor, tener un backlog de transformación, ¿no? Ir priorizando tus iniciativas según se vaya dando. Luego, en un sentimiento de urgencia, si no hay urgencia, quizá esto no tiene no va a ir al ritmo que tú establezcas con la velocidad que quieras, ¿no? Elegir bien a las personas, porque para comenzar a transformar tienes que elegir a un equipo o a equipos que vayan moviendo esto. Incluso hablan muchas cosas de tener champions dentro de la organización para que impulsen y muevan esto y expandan, como dice ahí, como un virus esto en la organización, ¿no? El talento es muy importante y capacitarlo también, como decía hace un rato. Aprender de tus fallos, ¿no? Porque no creo que alguien me pueda decir que la primera vez que intentó implementar Ágil, un squad, todo funcionó. Nosotros llevamos meses, yo diría que años, hasta que esto está comenzando ya a agarrar cierta velocidad y con todos los temas
y cosas que nos han pasado en el camino y que nos siguen sucediendo y seguimos aprendiendo y los puntos de mejora que tenemos y así esta reflexión constante que también te habla de la agilidad que hacemos constantemente de lo que hemos hecho para seguir mejorando en el camino, ¿no? Y también tener cuidado con qué proyecto eliges para saber qué guerras vas ganando. Recuerda que si estás aprendiendo al principio, algo muy crítico puede generarte cierta complicación, hay que ver qué cosa bien eliges, ¿no? Esto es un poco del camino que seguimos nosotros dentro de Intercore. Comenzamos hace un tiempo con creamos un ecosistema, no es todo Intercore todavía, todo Intercore Retail, perdón, no es un ecosistema que formamos que básicamente son nuestros e-commerce, más los productos digitales cross a todos los e-commerce, que estamos creando un ecosistema digital para poder atender a nuestros clientes, ¿no? Y con temas como tener un marketplace cross a todos los e-commerce. Se está haciendo en Real Plaza Go, que deben haber escuchado, que es un e-commerce marketplace nuestro, y productos digitales cross para todo el tema de logística, despacho, atención al cliente, los chatbots, el call center, el servicio de mensajería, etcétera, etcétera, que tenemos ese ecosistema, que no es toda la organización, todavía es un primer ecosistema que estamos armando. Entonces hicimos un piloto primero, partimos con un squad, que aprendimos, vimos, comenzamos a evolucionar, cambiamos de modelo de roles, ¿no? Ya no llamamos a la gente, o sea, ya existen, tenemos ciertas cosas que tienen que cumplirse, cada squad que se crea tiene un product owner, un dueño del producto, que es muy importante en la agilidad, ¿no? Tiene un líder técnico, nosotros le llamamos Technical Product Owner, tiene un Scrum Master, siempre dentro de este facilitador que los que saben de Scrum es el facilitador de todos los squads que tenemos. Cada squad tiene su propio Scrum Master. Tenemos ese modelo ya operativo de estos squads, son en total 8 que tenemos, más algunos otros de nuestra billetera digital que es Agora, ¿no? De esta empresa que también tenemos, que es parte de este ecosistema, pero está creada como una empresa propia. Y vamos escalando a un modelo más operativo. Comenzamos ya a alinear conceptos porque dependemos uno de otro. Entonces, al depender uno de otro, comenzamos a meter cosas de agilidad escalada o de safe. De hecho, ya hemos hecho intentado hacer un par de veces Payplan. No nos ha funcionado tan bien. Vamos a hacer una más ahora en julio. Tenemos aprendizajes hechos, cosas por mejorar. Tengo sesiones la siguiente semana con algunos equipos para ya hacer el trabajo previo a llegar a esto. Tenemos ya varios equipos que hacen DevOps o DevSecOps, ¿no? Tratamos de tener un backlog unificado. Estamos en esa construcción y en ese paso a paso para seguir creciendo. Y algunas cosas de arriba hemos hecho. Por ejemplo, nuestra empresa digital que se llama RDigital ya tiene un organigrama más pensado en squads, ¿no? GDH también ya está muy metido en esto, con una persona de talento y cultura que entiende esto perfectamente, de este nuevo lenguaje. Entonces, estamos en esos pasos, en nuestro roadmap propio de lo que queremos hacer, ¿no? Pero todo roadmap siempre parte de tener alineados objetivos que pueden venir de alta gerencia, que son probablemente muchos de ellos a largo plazo, y que tenemos que ir abriéndolos y tener objetivos cortos para poder hacer ese piloto o esos squad tengan objetivos para cumplir dentro de un periodo de tiempo y medir esos objetivos, tener esos objetivos medidos. Todavía no usamos mucho los términos de OKR que vieron en el anterior, que también va a haber una charla de OKR, creo que la va a dar Fidel en la siguiente semana o subsiguiente semana. Entonces, todavía estamos en ese punto de meternos, no se puede hacer todo y aprendemos también, ¿no? Y por último, nuestro camino es tener esto, ¿no? Tener células, tribus, ya hablamos del concepto de tribus dentro de la organización, ¿no? Con células dentro de estas tribus que tienen un objetivo común, ¿no? Y con departamentos o gente transversal también a estas tribus, ¿no? Entonces, ya es nuestro camino, básicamente en lo que estamos en esta vorágine de nuestro ecosistema digital de Intercore Retail. No puedo poner el gráfico de cómo está nuestro ecosistema, pero este es un gráfico, de hecho, de McKinsey que
que ejemplifican muy bien lo que estamos en camino nosotros de hacer, ¿no? Y luego, ¿cómo comenzamos? Un piloto. ¿Cómo seleccionar un piloto? De hecho, esta me gustó mucho estos pasos porque seleccionar un piloto es muy importante para que sea realmente genere impacto en toda la organización, ya sea que tu estrategia haya sido cual sea. El piloto tiene que ser corto, no puede ser tan largo. Pensar que el producto que vas a trabajar va a durar 3 meses más o menos, así a joven cubero, un patrocinio del negocio, ¿no? Fuerte de alguien que tenga un rango alto en la organización, el tamaño del proyecto que sea relativamente pequeño, ¿no? La importancia, obviamente, de media a alta para que genere impacto y un componente tecnológico conocido, porque si nos metemos a un mundo desconocido de una tecnología que no maneja la organización, obviamente vamos a tener un riesgo mucho más alto. ¿Y qué usamos primero? Ese piloto, ¿qué usa? Usa Kanban, usa Scrum, hay muchos marcos. Y vuelvo a este reporte de agilidad. Miren en el mundo qué usan primero, ¿no? Estas prácticas en el mundo, Scrum sale con 58%, mucho más de la mitad, comparado con el resto, entonces, con el resto de marcos me refiero. Entonces las empresas, ¿no? Usan mucho más Scrum. Yo creo que es una buena práctica partir con un equipo Scrum, con un producto que parta y que genere impacto y con todas las cosas que hemos hablado de ese piloto y ir creciendo en células, convertirlas en tribus y comenzar a escalar la agilidad. Hay varias formas de escalar la agilidad, como ya les contaba, tienen su propio plan. Y existen marcos ágiles también que pueden llevar a esta agilidad escalada, ¿no? Quería contarles un segundo más, 5 minutos más, que es Scrum, porque sé que estamos en hora, sé que partimos un poquito tarde, pero igual tratemos de respetar la hora. Que es Scrum, quédense con la idea que es un marco de trabajo, la palabra marco de trabajo, ¿no? Que podemos adoptar y podemos tener resultados generando valor, ¿no? Teniendo productos mínimos viables y de una manera creativa. Scrum es simple pero difícil. Simple porque seguro muchos de ustedes pueden haber llevado un curso Scrum o van a llevar, lo pueden entender, pero adoptarlo no es tan sencillo, difícil de dominar no es sencillo, entenderlo por supuesto que sí. Y hay que generar entrega de valor temprana. Siempre muestro esas diapositivas cuando hablo de agilidad. La verdad que el generar el valor desde el día 1 al cliente, pensar en que vamos a generar, ¿no? este incremento desde el día 1 en producto que se puede usar, un mínimo viable, comienzan a pensar en un producto mínimo viable, que es ese piloto de un mínimo viable, y vaya creciendo la organización según el product owner y el resultado de impacto que genere en la organización decidan. Quédense con estos componentes, lean de esto, hay mucha información, ojalá haga un curso de esto, es muy importante, de los principios valores, de los componentes de agilidad tienen los principios valores y pilares de Scrum, perdón. El equipo Scrum siempre está compuesto de 3 grandes roles, el Product Owner, el Scrum Master y el equipo, ¿no? Son los roles de cualquier equipo Scrum. Los artefactos, aquellas cosas, el Product Backlog, la lista de necesidades o cosas que quieres que haga tu producto y el Product Owner es dueño de esa lista de necesidades que son historias de usuario épicas, pictures, historias de usuario que se transforman en un Product Backlog, ¿no? Que luego las priorizas y las tienes para ejecutar un sprint que no es más que hacer esa entrega cada 2 semanas de construcción, planificación, construcción, entrega continua en sprints, ¿no? Y que te genera un producto que vas incrementándolo en el tiempo, desde un mínimo viable a un producto que vas incrementando en el tiempo y con siempre actividades o reuniones o ceremonias, depende del marco, depende de la certificación, te va a llamar de diferente forma, pero más allá de eso, son reuniones, ceremonias que son importantes hacerlas del sprint planning, donde planificas lo que haces dentro para hacer las historias que vas a priorizar para tu sprint, ¿no? Daily meeting muy importante, pero que tiene un sentido esencial en saber con 3 preguntas básicas de cómo va cada persona del equipo, qué cosa ha hecho ayer, qué va a hacer hoy, qué impedimentos tiene, ¿no? Importante eso, que son reuniones cortas, sencillas y que se tienen que hacer
y siempre todos los días dentro del equipo que está trabajando, ¿no? El review crítico para que el Product Owner sepa, todo el equipo, stakeholders, sepan que se está haciendo un producto y que hemos entregado lo que se pidió en ese sprint, y para aprender, porque la agilidad, el Scrum y cualquier marco ágil tiene que seguir aprendiendo, hacer una retrospectiva donde nos paremos y digamos qué bien hicimos, qué no hicimos, ¿no? O qué puntos de mejora tuvimos para seguir creciendo como equipo dentro de lo que estamos haciendo, ¿no? Todo esto es una carrera de que tienes la visión, creas tus historias, tu product backlog, y así las priorizas dentro de tu sprint planning, las tienes en tu sprint backlog, y tienes tu sprint que puede ser 2, 3, 4 semanas, depende de tu decisión como equipo, ¿no? Y vas teniendo un incremento, un producto que se va mejorando en el tiempo, desde un MVP como partida inicial, revisas lo que se hizo y siempre aprendes continuamente y se vuelve un círculo virtuoso siempre, ¿no? Para ir cerrando un poco el manifiesto ágil, léanlo, hay una web dedicada a esto, que son aquellas personas que se juntaron hace 19 años, tenían problemas, metidas en el mundo de TI, y crearon este manifiesto que es la base para todo. La base es el manifiesto ágil para todo, donde siempre el individuo y interacción van sobre procesos y herramientas, el software funcionando sobre documentación extensiva, ¿no? Qué rico es tener un software funcionando antes de tener tanta documentación, colaborar con el cliente ya no es el que está al frente, sino es parte de tu equipo, es parte del esencial de lo que estás haciendo, y no negocias con él, sino colaboras, y siempre estar abiertos al cambio antes de seguir un plan. Los 12 principios ágiles, que son un poco de esto, se desprenden del manifiesto. De hecho, me quedo con la entrega frecuente, me quedo con equipos motivados, la conversación face to face, ¿no? El software funcionando, que ya lo dijimos, reflexionar en retrospectivas y satisfacer al cliente, siempre abiertos al cambio, trabajando como un equipo, ¿no? Y siempre pensando en excelencia y la simplicidad por sobre todo las cosas en lo que hacemos. Los 3 pilares de Scrum: la transparencia, la inspección, la adaptación, en este círculo continuo, ¿no? Y obviamente todo esto, que son el mindset que hablamos, los valores, principios y prácticas, se enfocan en frameworks, como pueden ser Scrum, Kanban, depende de cada uno adoptarlos. Yo siempre recomiendo partir con un equipo Scrum, ir escalando progresivamente. Y luego de Scrum alcanza, pues obviamente no. Si quieres ir creciendo en lo que les contaba, de tener tribus y trenes, existen varios marcos que son Safe, que son Scrum Scale, Nexus, LESS. Yo conozco un poco Safe con Scrum Scale. No conozco los otros mucho todavía. Y estamos nosotros tratando de comenzar a adoptar algunas cosas. Imposible adoptar todo Safe, es muy grande. Quizá algunas prácticas, y poco a poco ir creciendo en la organización. Como reflexiones finales, los beneficios de tener la agilidad en el negocio. Esto es también es la fuente de Business Agility, ¿no? El market success, el éxito que tenemos en el mercado, en lo que hacemos, ¿no? Mejores formas de trabajar, colaboración constante entre personas y equipos, la satisfacción o empleados o colaboradores de la empresa satisfechos, el time to market, perdón, el speed to market, ¿no? La velocidad de entrega al mercado, importantísima. Esto, el corazón de todo, el customer satisfaction, ¿no? Tener una mentalidad, un mindset ágil, ¿no? Y un liderazgo adaptativo a todo esto. Y finalmente recuerden que ser ágil, ¿no? Es la punta del iceberg. Ser ágil es lo importante, ¿no? Donde tenemos las prácticas, principios y valores, y ser ágil es obviamente lo más importante, porque el cambio no está en hacer ágil, sino el cambio está en ser ágil. ¿Se han leído algo de Lean Startup? Esta frase me encanta, de Eric Rice: la empresa anticuada tiene tendencia a emprender proyectos inmensos, una empresa moderna emprende experimentos rápidos, ¿no? De que entregan cosas rápidas, pueden equivocarse, pero obviamente aprenden y siguen entregando continuamente. Lean Startup está muy relacionado con un punto, hay mucha documentación también de cómo juntas Lean Startup con el mundo ágil, muy, muy interesante. Les dejo estas frases.
Antes yo era un anti-Microsoft, hoy me encanta cómo las reflexiones y lo que ha cambiado Microsoft en este mundo nos ayuda mucho en manejar, gestionar los equipos dentro de herramientas a nosotros. Usamos nosotros Microsoft Azure, de hecho. Satya Nadella te dice que los cambios de cultura no tienen que ser vistos como un nuevo dogma que le pertenece al nuevo CEO en turno, ¿no? Si fuera eso, solo tendría una vida medianamente corta, porque los CEOs son, perdón, esporádicos, a veces en empresas van cambiando cada cierto tiempo, ¿no? Y miren lo que dijo en mayo de este año. Para Microsoft, 2 años de transformación digital ocurrieron en 2 meses. Lo dije al principio de la charla, el cambio que se está dando ahora acelera mucha transformación en muchas empresas. Larry Page, si no saben quién es Larry Page, llegó el momento de leer de quién es él, uno de los genios de nuestras épocas. Cuando un sueño aparezca, agárrenlo, es el cofundador de Google. Y el creador de Dropbox, que creo que todos usamos o hemos usado Dropbox, no te preocupes por el fracaso, solo es aceptar una vez. Algunos libros que les recomiendo para entrar en este mundo de agilidad. Yo, si me tienen que dar a elegir uno, le digo, lean el de Melina. Agilidad en 4 estaciones. Lectura sencilla, fácil, rápida, entendible, Melina lo cuenta de una forma muy interesante, me gusta mucho. Si quieren comenzar a entender diferencias entre qué es agilidad, qué es Lean, qué es Design Thinking, ¿no? Este libro también es muy bueno. Agilidad escalada, cómo llevar esto a tribus. Este libro lo estoy leyendo, muy bueno de cómo cómo puedes llevar la agilidad dentro de una empresa a niveles de tribus, ¿no? También para conocer un poco más por un Scrum popular, hablar un poco más de Scrum. Esto no lo he leído, pero me lo han recomendado, por eso lo pongo. Y puse su frase sobre qué es agilidad, ¿no? La era de la agilidad de Stephen Denning. Y estos de aquí abajo sí son más de transformación digital, estos dos. Este es uno de los libros más mencionados este año, ¿no? De hecho, lo tengo pendiente de leer, Design for Digital, ¿no? Y también un libro de estrategia digital, y este sí ya lo leí, que es de Tribox Solution, que es un libro más de innovación, de cómo las empresas tienen que seguir operando y abordar el cambio o transformación pensando en nuevos modelos. Es un libro de una persona india, tuve el gusto de estar en una charla de él hace un poco más de medio año en Intercore. La verdad que es muy interesante su forma de explicar las cosas, de innovación. Y algunos libros más que a mí me gustan para cerrar. El de cómo trabaja Google, se los recomiendo, me encantó, léanlo, pues yo podría leerlo N veces. Creatividad sea cómo se creó Pixar, cómo es el mundo de Pixar e innovación, también se los recomiendo, muy bueno. Libros de innovación de Amazon, Lean Startup, estos dos son importantísimos leerlos para entender qué es Lean Startup. Comiencen obviamente por el primero de todo, Lean Startup, el de azul, de Lee Rice. Y este de Oppenheimer, que él tiene varios libros, de hecho él tiene uno nuevo que no lo leo todavía, pero este de aquí me gusta porque en el segundo capítulo habla sobre la innovación abierta en la gastronomía peruana. Muy interesante. Nos dice de cómo todos sabemos las recetas, pero cómo la gastronomía peruana ha sido tan exitosa en los últimos años a nivel internacional y a nivel local, ¿no? Muy interesante, ¿no? Bueno, y eso, y los de Amazon hay que leerlos, nuestra competencia que algún día seguramente pisará el Perú. Este tipo, no hay nada que explicar de él. Y sobre innovación abierta o las caras de innovación, que el tipo Tom Key dice el de IDEO, lean que es IDEO. Y cuando quieres llevar ya un producto a otro nivel, saber qué y entender qué es el método o qué es un growth hacking. Y qué es un growth hacker. En muchas empresas existen hoy ya la persona del perfil, el puesto growth hacker, ¿no? Bueno, muchas gracias por este tiempo. Me fui, creo, unos 5 minutos, 6 minutos más de la hora. Les dejo mi LinkedIn para estar en contacto. No olviden que ser ágil es un estado mental, es un mindset, ¿no? Y gracias por ser parte de esta charla y muchas gracias a Fidel y a Marco por la invitación. Muchas gracias, Alberto. Aún nos queda un tiempito, 15 Dale. minutos para algunas preguntas. Acá hay una pregunta que dice, ¿cómo trabajan con sus proveedores para que estén aliados al modelo ágil que quieren implementar? ¿Quién toma el liderazgo? La pura verdad es que hoy no tenemos, o sea, casi todo lo que estamos trabajando en el ecosistema que les contaba es casi todo interno. De hecho,
Los únicos que tenemos unos chicos, algunas personas que están asignadas a nosotros al 100%, no trabajamos con un proveedor externo que nos da cosas o nos construye cosas, pero ¿quién tiene que tomar el liderazgo? Si fuera el caso que nosotros decidiéramos hacerlo, tiene que ser, yo diría, un liderazgo de la empresa, ¿no? Y también ver con quién trabajas, que tiene que tener esa mentalidad, esa forma de trabajar ágil, con las prácticas, obviamente ágiles, pero la pura verdad es que en este año y medio que llevamos de este journey no hemos llegado a tener un partner que nos traiga un producto así y nos construyamos de forma ágil. Casi todo lo hemos hecho internamente, ¿no? Ok, hay otra pregunta más que dice, ¿todos tus equipos ágiles utilizan Scrum? ¿Cómo definen qué marco de trabajo utilizarán? Sí, todos los equipos ágiles que tenemos usan Scrum, excepto uno que no estaba relacionado al ecosistema, pero lo creamos para dar soporte a todos los productos de gestión humana que está fuera del ecosistema digital. Ese comenzó siendo más Kanban, ¿no? Más usando simplemente siendo un poco más lean, pero ya se está transformando en un equipo Scrum porque está evolucionando. ¿Cómo elegimos? Porque piloteamos, y decidimos pilotear un primer proyecto con Scrum, vimos cómo nos fue, el éxito, cómo nos entregó valor, y comenzamos a ir creciendo en esto, ¿no? Obviamente también vimos cómo funcionan otras empresas y el resultado que les ha dado. Hemos ido a visitar el banco más de una vez, a Interbank me refiero, un banco que es hermano nuestro dentro de Intercorp, somos parte del mismo grupo, entonces ellos también usan Scrum en muchos de sus equipos, algunos también usan solamente Lean, pero la mayoría usa Scrum. No conozco todo el entorno del banco, pero yo creo que es un buen punto de partida. Ok, acá hay otra pregunta que dice la de Edgar Uruguay, ¿cómo trabajar con un modelo ágil sin ser observados, sancionados por las unidades de control y auditoría, ya que ellos se basan en el cumplimiento de procedimientos preestablecidos? Bueno, aquí no nos ha pasado, no nos ha tocado ser sancionados o auditados, o sea, mientras sigamos las prácticas y nos alineemos no he trabajado en el mundo un poco más bancarizado que tiene estas prácticas de auditoría mucho más intensivas, ¿no? Pero, por ejemplo, todo lo que hacemos queda documentado porque la agilidad no quiere decir que no lo documentes, que no generes eso. De hecho, también enseño de pregrado en la UTP y el curso que enseño siempre está enfocado en construir un producto digital con los chicos durante todo el ciclo. Y el profe me dice, ya, profe, vamos a hacer aquí, entonces ya no vamos a hacer ningún documento. No, güey, no, todo está documentado. Para eso existen documentaciones desde lo que estamos haciendo con las historias de usuario hasta los documentos técnicos que generan el equipo para que esto sea sostenible y escalable en el tiempo, ¿no? De esta forma no debería ser ningún problema en si un día eres auditado tienes toda la documentación pertinente, que eso no quiere decir que te tengas así como tenías antes de documentos, sino los que necesites suficiente para garantizar que tu producto esté documentado y sea escalable y conocido en el tiempo, ¿no? Ok, hay otra pregunta de Carlos Pérez. ¿Qué recomiendas cuando el cliente tiene un sprint más corto que el tuyo? ¿Cómo lo concilias? ¿Cómo? Repíteme, por favor, Marco. ¿Qué recomiendas cuando el cliente tiene un sprint más corto que el tuyo? ¿Cómo lo concilias? El cliente, me imagino que la pregunta va referida porque él está en el lado consultor y tiene que entregarle cosas a un cliente y el cliente también está ejecutando cosas en paralelo en algún equipo ágil y no tienen alineados los sprints porque puede ser que él lo haga en 3 semanas y el cliente en 2. Si ese es el caso, pues deberías tratar de unificar esto, ¿no? Tratar de llevarlo y que tener un consenso de, oye, nos vamos los dos y partimos y entregamos pues, llegamos a 2 semanas, llegamos a 3. De hecho, al principio nuestros equipos partieron algunos en 3, algunos en 2, conforme fuimos aprendiendo y mejorando, llegamos a estabilizar que todos vayan a 2 semanas de sprint, comenzamos a alinear los timings de estos. Entonces es un tema de conversación y alinearse para que lo que se entregue esté alineado entre lo que hace la empresa internamente y la consultora, ¿no? Como te digo, es lo que entendí de la pregunta. Sí, es correcto. Eso era más o menos lo que estaba enfocado Sí. Carlos.
Una pregunta más. ¿Cómo llevan la agilidad a otras áreas que no son de tecnología? Uy, esa pregunta es buena, ¿no? Porque Esa es claro, mi pregunta, esa es mi pregunta, Alberto. esa pregunta es buena. Qué difícil es, ya Marco, porque te pongo un ejemplo de que nos pasa a muchos, ¿no? Nos pasa. Comienzas a trabajar ágil, ¿no? Tienes tu equipo, comienzas a tener tus equipos, listo, van avanzando su producto, oye, necesito 2 personas más, pero para tener 2 personas más necesito comprar o rentar las PCs. La PC que viene necesitas una Mac porque es para una persona que hace algo muy específico sobre el mundo de Apple. Y, oye, traer una Mac de la organización, vas donde compras, quiero comprar una Mac. Ya, mándame tu requerimiento, pasa una semana. Listo, voy a licitar con las empresas, pasaron 2 semanas. Listo, la licitó, mandó a la empresa la más barata. Llega a la organización, un mes. Y eso no es ágil, pues, ¿no? Porque hace que tu equipo, tu persona esté parada, tengas tiempos muertos. Entonces es muy difícil la pura verdad, pero es un tema que bien tiene que venir de arriba, ir concientizando a que tienes que comenzar a cambiar las formas de trabajar. Nos cuesta y nos ha costado y nos sigue costando todavía sangre, sudor y lágrimas que las otras áreas entiendan esto y comiencen a tener procesos más ligeros pensando en que tienen que no ser tan burocráticos, porque recuerdas que hablamos de organizaciones ágiles que no son burocráticas, no ser tan burocráticos en esto y comenzar a aligerar sus procesos para poder también dar tiempos adecuados a lo que queremos nosotros, ¿no? La verdad que es una de las cosas más difíciles, ya Marco, probablemente de una organización, ¿no? Porque parte de ahí, pero luego escalarlo. ¿Mm? Sí, correcto, es cierto lo que acabas de decir. Estaba un poco calentando motores para lo que es el webinar que vamos a dictar en 3 sesiones, en 3 sesiones, que tiene que ver con agilidad en recursos humanos, ¿no? Cómo llevamos a la Sí, agilidad a recursos humanos, un área en la cual, por donde debería empezar todo, cuando en realidad es la que finalmente, bajo un modelo tradicional, siempre termina poniéndote más trabas, inclusive en equipos multidisciplinarios, haciéndose todo un lío por saber quién es el jefe, cuando en realidad es un equipo que está orientado a un producto, ¿no? Entonces, mira, y en nuestro caso, yo te diría que particularmente en nuestro mundo no nos pasa eso. Probablemente gestión humana, como le llamamos nosotros, GDH, o recursos humanos, es un área que ha sabido o sabe adaptarse bastante. De hecho, tiene una squad que trabaja todos los productos cross, que son cross a varias empresas de Interco Retail, de productos relacionados a todo el tema de compensaciones, objetivos, talento, etcétera. Y como trabaja con ellos, sabe adaptarse a eso. La verdad que nos ha ayudado mucho. En nuestro caso, gestión humana va en ese camino. Obviamente hay otras áreas que les cuesta un poco más porque son un poco más tradicionales como tal, ¿no? Pero seguro que como tú cuentas, en muchas empresas pasa, que no solamente las tradicionales, sino también gestión humana, que tiene que ser el impulsor también del cambio, como dices tú, ¿no? sí, el Banco Continental también tiene un área de gestión humana, un área de personas que está muy enfocado en el tema de agilidad. Creo que quienes han apostado por el tema de agilidad finalmente han empezado también por áreas de personas porque finalmente es ahí donde, desde donde tiene que venir un poco el cambio para que se sienta que la agilidad no necesariamente viene de tecnología o es para tecnología, ¿no? Entonces ahí hay Correcto, experiencias que ayudan mucho al proceso de adopción, que es importante. correcto. No sé si alguien tiene alguna pregunta más, chicos. Nos quedan 7 minutitos para ser respetuosos también con la hora de salida. Lamentablemente, las disculpas del caso por el inicio tarde. La sesión está siendo grabada, va a ser colgada en LinkedIn, en la página de Teamwork, para que puedan disfrutarla los que entraron tarde. Y les vamos a compartir la presentación de Alberto a través del correo electrónico. Bueno, si no hay ninguna pregunta adicional, Alberto, de verdad que muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por compartir un poco tus conocimientos, tu experiencia. De verdad que hay mucho trabajo en el tema de agilidad que todavía tenemos que hacer. Así que nada, te dejo con las últimas palabras para que te despidas del grupo. Nada, muchas gracias a ti, Gianmarco, la verdad, a Fidel también
que me invitaron a este webinar de compartir un poco de donde estamos en la agilidad. Es un mundo muy interesante, hay mucho por aprender, mucho todavía como país, como empresas estamos en crecimiento. Yo creo que no hay nadie que diga, oye, yo soy ágil al 100%, eso creo que no existe en nuestra realidad, y estamos todos para aprender, para colaborar. Les dejo nuevamente, si quieren, mi LinkedIn, por ahí me pueden escribir cualquier consulta, duda, charla. Yo soy feliz de escucharlos, de conversar, porque también aprendo mucho de todos, ¿no? De todo lo que conversamos, los que estén aquí, bienvenido sea, agréguenme, y estamos siempre en contacto, porque es parte de esto colaborar y generar sinergia entre nosotros, ¿no? Excelente, Alberto. Muchas gracias a todos, chicos. Gracias por su presencia y nos vemos el día martes, que vamos a ver retos del Product Owner con Tide Cardoso, un amigo brasileño que nos va a acompañar en este tema tan interesante también, porque los Product Owner también juegan un papel muy importante dentro de que agilidad, Básico. que sí, muy elemental. Listo, chicos, un abrazo y estamos subiendo la sesión para que puedan volver a revisarla en el momento que consideren. Gracias, Alberto, gracias, Fidel, un abrazo a todos. Nos vemos, adiós.